Hola a todos, bienvenidos a este pequeño video en el cual vamos a estar hablando sobre el análisis de cimientos superficiales por el criterio de resistencia. Para ello vamos a basarnos en el libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones por el profesor Brajadas en su 7ª edición. Mi nombre es Elvis Antonio Saldívar Carballo, es un placer para mí tenerlos en este video. Bien. Para el análisis por resistencia de cimientos superficiales vamos a iniciar primordialmente estudiando lo que es la teoría de Terzaghi. ¿Sí? Terzaghi, como lo plantea el profesor Braha en su libro, nos dice de que los cimientos superficiales pueden tener tres tipos de falla: una falla general de corte, una falla local de corte y una falla por punzonamiento, para la cual no se diseña. ¿Sí? Entonces, el profesor Braha nos deja claro de que cuando estamos analizando un cimiento superficial por falla general de corte, bajo el criterio de Terzaghi, pues podemos utilizar las siguientes ecuaciones para un cimiento corrido, para una zapata en forma cuadrada y para zapatas en forma circular, donde los factores NC, NQ y N gamma, que son factores de capacidad de carga, los podemos tomar directamente de la tabla 3.1 para el caso de la falla general de corte, y lo podemos tomar de la tabla 3.2 cuando estamos trabajando con falla local de corte, para la cual Terzaghi hizo las siguientes modificaciones. Para poder entender estas teorías, vamos a estar desarrollando dentro de este video lo que es la parte A del ejercicio 3.1 del libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, el cual nos dice lo siguiente. Para los casos siguientes, determina la capacidad de soporte de carga vertical bruta de la cimentación, utilice la ecuación de Terzaghi y suponga falla general por corte en el suelo, y utilice un factor de seguridad igual a 4. Entonces, podemos ver de que para cada uno de los problemas se nos da lo que es el valor de la base de la cimentación, el desplante, el ángulo de fricción, la cohesión, el peso volumétrico del suelo y el tipo de cimentación que vamos a tener. Yo solamente voy a estar resolviendo lo que es el problema A, que vamos a tener un cimiento superficial continuo. Primordialmente vamos a tomar los valores de desplante, en este caso es de 0.91 metros, el valor del peso volumétrico es de 17.29 kN sobre metro cúbico, la cohesión tiene un valor de 28.75 kN metro cuadrado, el factor de seguridad va a ser igual a 4, nos lo dictaminan aquí arriba. La base de la cimentación es de 1.22 metros, el ángulo de fricción es de 25 grados y primordialmente el primer cálculo que voy a ejecutar pues es la estimación de Q, que viene a significar la sobrecarga efectiva. Esa sobrecarga se calcula multiplicando el valor del desplante que tenemos por el peso volumétrico del suelo, en este caso porque no tenemos influencia del nivel freático, dándonos un valor de 15.734 kN sobre metro cuadrado. Luego, en base a la tabla 3.1, porque recuerden de que aquí nos dice de que vamos a suponer una falla general por corte, para un ángulo de fricción de 25 grados tenemos, si nos vamos a la tabla y buscamos 25, vean de que el valor de NC es de 25.13, de NQ es de 12.72 y N gamma es 8.34. De ahí salen estos tres valores de acá. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos un cimiento corrido, nos vamos a la teoría, a la falla general por corte, y vamos a utilizar esta fórmula de acá para poder encontrar la capacidad última de la cimentación. Es por eso que planteamos la ecuación que nos dice que esa capacidad última va a ser igual a la cohesión del suelo multiplicado por un factor NC más la sobrecarga efectiva multiplicada por el factor NQ más un medio del peso volumétrico del suelo por la base de la cimentación por un factor N gamma.
dándonos una capacidad última de 1010.584 kN sobre metro cuadrado. De esa forma podemos encontrar lo que es la capacidad admisible, dividiendo lo que es la capacidad última del cimiento corrido entre un factor de seguridad, que en este caso se definió que era igual a 4, dándonos una capacidad admisible para el cimiento de 252.646 kN sobre metro cuadrado. De esta misma forma se puede resolver lo que es la parte B y la parte C, tomando en cuenta de que para la parte B la cimentación va a seguir siendo continua, pero ya no vamos a tener un aporte de la cohesión para la capacidad soportante última, ¿sí? Y en la parte C el tipo de cimentación cambia de ser continua a cuadrada, por lo tanto tendríamos que utilizar la ecuación número 2 que se nos plantea en el libro del profesor Prajadas. Bueno, ahora voy a continuar con el ejercicio 3.2 del libro, en el cual nos dice: una cimentación de columna cuadrada tiene que soportar una carga permisible bruta de 1805 kN para un factor de seguridad igual a 3. Se da que el desplante de la cimentación es de 1.5 metros, el valor del peso volumétrico del suelo es de 15,9 kN metro cúbico, el ángulo de fricción es de 34 grados y se tiene una cohesión igual a 0. Utilice la ecuación de Terzaghi para determinar el tamaño de la cimentación B y suponga falla general por corte. ¿Okay? Volvemos a definir lo que son los parámetros: el desplante 1,50, el peso volumétrico 15,9, la cohesión 0, el ángulo de fricción 34 y el factor de seguridad que vamos a estar utilizando en este problema es igual a 3, ¿sí? Calculamos la sobrecarga efectiva, que en este caso va a ser nuevamente la multiplicación del desplante del cimiento por el peso volumétrico del suelo, porque no hay influencia a nivel freático, dándonos un valor de 23,85 kN sobre metro cuadrado. La carga permisible del cimiento es de 1805 kN, tal como lo plantea el problema. En base a la tabla 3.1, porque nos encontramos en falla general de corte, para un ángulo de fricción de 34 grados, pues vamos a tener los siguientes valores de NC, NQ y N-gamma. Si los buscamos aquí en la tabla, NC es 52.64, NQ es 36.50 y N-gamma es 38.04. Como nos encontramos con una cimentación cuadrada, entonces vamos a utilizar la segunda ecuación que nos plantea la teoría de Terzaghi, ¿sí? En la cual se nos dice que la capacidad última del cimiento va a ser 1.3 veces la cohesión del suelo por el factor NC más la sobrecarga efectiva por el factor NQ más 0.4 por el peso volumétrico del suelo por la base del cimiento por el factor N-gamma, ¿sí? Vean de que estas ecuaciones de capacidad última se componen de tres componentes, por así decirlo. En el último componente, nosotros para poderlo calcular necesitamos saber la base del cimiento, que es lo que nos solicita nuestro problema. Entonces solo vamos a resolver lo que es el primer componente y el segundo componente. Y el tercero lo vamos a dejar expresado en función de la base, ¿sí? Entonces, si hacemos la multiplicación de 1.3 veces la cohesión del suelo por el factor NC, eso va a ser igual a 0, porque recuerden de que la cohesión era igual a 0, ¿sí? Entonces no hay aporte de la cohesión. En el segundo componente vamos a multiplicar la sobrecarga efectiva por el factor NQ, dándonos un valor de 870.525 kN sobre metro cuadrado. Luego voy a multiplicar lo que es el valor de 0.4 por el peso volumétrico por el N-gamma, dándonos un valor de 241.934 kN sobre metro cúbico, ¿sí? Por lo tanto, podemos plantear que la capacidad última de la cimentación va a ser igual a 0, que es el primer componente, que viene de la cohesión del material,
más 870.525, que es el segundo componente de la ecuación, más 241.934 multiplicado por la base del cimiento, ¿sí? Si simplificamos un poco más la ecuación, pues nos queda que la capacidad última del cimiento debe ser igual a 870.525 más 241.934 por la base del cimiento, ¿sí? Recordemos de que la carga permisible del cimiento va a ser igual a el área, que en este caso, como es una cimentación cuadrada, pues va a ser la base al cuadrado, multiplicado por la carga admisible del cimiento, donde la carga admisible puede definirse como la razón entre la carga última dividida entre un factor de seguridad, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros despejamos de esta ecuación para capacidad última, nos queda de que esta va a ser igual a la carga permisible por el factor de seguridad dividido entre la base al cuadrado, ¿sí? La multiplicación de la carga permisible por el factor de seguridad nos da un valor de 5.415 y eso lo dividimos entre la base al cuadrado. Como tenemos estas dos ecuaciones, las podemos igualar tal como se muestra acá y podemos despejar para tener a un lado de la ecuación igual a 0, ¿sí? En este caso nos queda una ecuación polinomial de grado 3, la cual podemos darle solución por algún método de prueba y error. En este caso se estima de que B debe de tomar el siguiente valor que se muestra, 1.99959714.1, para que al hacer la comprobación toda esta operación sea igual a 0. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es que la cimentación debe tener una dimensión de 2 metros por 2 metros en planta. Y de la siguiente manera, pues se aborda lo que es el análisis de cimentaciones superficiales por la teoría de Terzaghi. Muchas gracias, un placer.